El panorama de los medios de comunicación en México ha dado un giro de 180 grados. Los famosos periodistas de radio y televisión, que por décadas se autonombraron el cuarto poder, hoy atraviesan una severa decadencia. La pérdida de su credibilidad no es casualidad. Es el resultado de años de defender intereses particulares y difundir narrativas sesgadas en sus espacios tradicionales. Hoy, a esos viejos titanes de la información no los calienta ni el sol. Para entender su enojo actual, hay que hacer memoria. En los tiempos de los gobiernos del PRI y del PAN, las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, estaban prácticamente al servicio del poder. Entrevistas a modo, coberturas exclusivas y elogios desmedidos formaban parte de un negocio redondo. A cambio de esta lealtad, los comunicadores y sus empresas recibían sumas multimillonarias de la bolsa pública. Se habla de contratos anuales que superaban con creces los 10 millones de pesos por concepto de publicidad oficial. Hoy la realidad es muy distinta. El gobierno federal ha cerrado la llave del dinero público, mientras que a algunos medios se les ha recortado el presupuesto a niveles mínimos. A empresas como TV Azteca no se les da un solo peso. Esta asfixia financiera explica el tono de la cobertura actual. Al no recibir los millones de antes, la respuesta de ciertas televisoras ha sido lanzar ataques diarios para dañar la imagen del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El negocio antes era hablar maravillas. Hoy, al no haber paga, la estrategia es el golpe político. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara. No habrá pagos de publicidad para TV Azteca, y para el resto de los periódicos y televisoras, los ajustes a la baja continuarán. Pues considera que el dinero del pueblo no debe ir a parar a los bolsillos de los magnates de los medios. Un ejemplo emblemático de este cambio de era es Carlos Loret de Mola, ampliamente recordado por los montajes televisivos del pasado. Durante los sexenios de Felipe Calderón y la época de Genaro García Luna, este tipo de periodistas gozaban de privilegios históricos, incluyendo viajes en el avión presidencial. Al eliminarse por completo el subsidio gubernamental para sus plataformas informativas, el escenario cambió tanto que incluso optó por trasladar su residencia a los Estados Unidos. El enfado de estos personajes es, en el fondo, un asunto de presupuesto. Sin dinero público de por medio, la narrativa cambia. En sus recientes conferencias de prensa, la presidenta Sheinbaum reiteró que las cantidades destinadas a la publicidad en radio y televisión siguen siendo altas en términos generales y que se seguirán ajustando. Desde la perspectiva del actual gobierno, la conferencia mañanera es una herramienta suficiente y directa para mantener informado al pueblo de México sin necesidad de intermediarios costosos. El debate está abierto. Ante este nuevo escenario, la pregunta queda para la ciudadanía. ¿Está usted de acuerdo en que se elimine por completo el dinero público de publicidad para las televisoras y que la información oficial se concentre exclusivamente en las conferencias mañaneras? Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, en este contexto de estas entregas, tanto del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y también el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, pues preguntarle, porque usted hacía varias reflexiones que son importantes. Primero, pues sí, esta andanada mediática, ¿no? Que ya está muy estudiada, lo estudió en su momento Ryszard Kapuscinski, también lo ha estudiado Ignacio Ramonet y por supuesto lo ha estudiado Noam Chomsky, de cómo los medios mercantilizan la información y al convertirla en mercancía se sujeta a las leyes del mercado. Y no solo es una, digamos, debilidad periodística o una violación a la ética profesional del periodismo cuando se difunden mentiras, son violaciones a derechos humanos. En primer lugar, se viola el derecho humano del pueblo a la información,
En segundo lugar, se violan otros derechos, en este caso en específico, el derecho humano a la democracia que tiene nuestro pueblo a elegir la forma de su gobierno, la forma del gobierno que le conviene o que así pues busca que se generen estos cambios y estas transformaciones. Incluso hay un artículo del Código de Ética Internacional Periodística de la UNESCO, el artículo 8, donde señala que el verdadero periodista debe de estar comprometido con la democracia, con la justicia, con la sociedad y también con las transformaciones de sus pueblos. Eso lo señala el Código de Ética y todos los periodistas deberían de leerlo y sobre todo de entenderlo. En la época de Felipe Calderón, usted lo recordaba, este vínculo directo con el cártel de Sinaloa que tuvo Genaro García Luna, pero también hay que recordar que en 2011, cuando estaba lo peor de esa guerra contra el narcotráfico, pues Felipe Calderón pactó con los medios de comunicación, estas mismas corporaciones que ahora señalan que Morena es un narcopartido y que lo deberían de estigmatizar como un grupo que apoya el terrorismo a nivel global, pues esos mismos medios firmaron el silencio para no hablar de esa guerra y de ese contubernio entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa. Además, usted ha dicho también que se defenderá la soberanía y a mí me gustaría preguntarle de esto, de la defensa de la soberanía en un momento tan particular como el que estamos viviendo, porque justo se percibe una presión del gobierno estadounidense hacia México, hacia nuestro país, que afectaría, pues en sus términos, un derecho humano que es nuestro derecho a la democracia y también que podría de alguna manera impactar la relación, si no sería momento quizá de replantear esa relación con el gobierno estadounidense, pues porque busca agarrar como piñata a nuestro país con apoyo de estos medios de comunicación. Y mencionaba usted también el caso de algunos comentócratas, particularmente de Raimundo Riva Palacio, pues también habría que recordar que en los intelectuales pues hubo este contubernio con los gobiernos, el caso de Aguilar Camín, que pues recibía cheques de Carlos Salinas de Gortari y nosotros en Contralínea publicamos esos cheques que vienen a cuento porque esos apapachos, le decía el propio Aguilar Camín, eso sí les gusta, ¿no? Tanto a las corporaciones mediáticas como a estos comentócratas. Y sobre las mentiras de los medios, pues que sistemáticamente violan derechos humanos y tienen responsabilidad sobre eso, presidente. Yo creo que lo más importante es el debate y hacer conciencia. Lo más importante. Porque, fíjense, ¿quiénes son los que hoy critican al gobierno de la transformación? Quienes tenían canonjías en los gobiernos del pasado. Recuerden que Peña Nieto llegó a dar más de 10,000 millones de pesos a los medios, además de los contratos. Nosotros en total son 3,000 millones de pesos. Ya es bastante, ¿eh? Pero es menos de una tercera parte. Si tomamos en cuenta lo que era el peso en 2018 y lo que es ahora, pues es todavía menos. Entonces, ¿a qué estaban acostumbrados? Medios de comunicación, muchos empresarios que fueron beneficiados en el periodo neoliberal, a que ellos gobernaban. Ayer estaba viendo el libro de gracias del presidente López Obrador. Hay una tabla ahí de la cantidad de impuestos que les condonaron a las grandes empresas. Esos impuestos ya no se condonan. Hay un empresario de una televisora ahora que todos los días saca cosas contra nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan enojado? Pues porque tuvo que pagar impuestos. Porque nosotros no llegamos a un acuerdo con él en lo oscurito de decir, a ver, habla bien de mí y te condono
impuestos. No, está pagando más de 30,000 millones de pesos de impuestos que debía. Pues está enojado, puede ser que esté enojado, pero tienen que pagar. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. Pero durante 36 años hicieron acuerdos en lo oscurito en contra del pueblo de México. 36 años. De la Madrid Salinas de Gortari, que fue de los peores sexenios, en donde las empresas públicas fueron entregadas a privados y se convirtieron en multimillonarios los que recibieron esas empresas públicas. Y después Zedillo, que Zedillo siguió privatizando, hizo una deuda privada, el Fobaproa, deuda pública, y además entregó el gobierno al PAN porque se lo pidió a Estados Unidos, ya así para ser tan… ¿Quién lo dice? La Bastida, el candidato del PRI del año 2000. Y después el periodo del PAN, que en realidad no fue el PAN, era el PRIAN, porque gobernaban juntos. Fox, que prometió al pueblo de México que iba a haber democracia y le pagó con el desafuero de López Obrador y el fraude electoral del 2006. Y nada cambió, es más, los hijos de su esposa hicieron negocios al amparo del poder público. Y después Calderón, que llegó con fraude electoral y que aumentó los homicidios dolosos en México de 27 homicidios dolosos en promedio a 70 y tantos homicidios dolosos, y supuestamente combatía el narcotráfico. Y después se supo que apoyaba su secretario de Seguridad a un grupo delictivo. Y esos mismos, bueno, ayer saca Calderón, de veras es de pena ajena, una publicación en sus redes sociales. Todavía no ha dado la explicación de García Luna, ni de Rápido y Furioso, ni de tantas cosas que hizo. Y ahora acusa al gobierno de México. Y luego Peña y todas las corruptelas que vinieron después. Entonces, a partir del 2018 cambia el gobierno y se dice, se separa el poder político del poder económico. Y no hay vínculo con ningún grupo criminal. Y si alguien lo tiene, que sea sancionado, si hay pruebas. Pero ¿qué es lo que ocurre en México a partir del 2018 con los gobiernos de la transformación? Se recupera la soberanía, la independencia. Y aquí quien cuenta es el pueblo. ¿Por qué el pueblo de México lo entiende? Pues porque vive mejor. Porque el recurso público se destina a la gente, porque se hacen más hospitales, porque se hacen más escuelas, porque se hacen carreteras, porque se hacen trenes, porque se hacen aeropuertos, y porque 1 billón de pesos que antes quién sabe dónde quedaban, ni se cobraban los impuestos y se iban a los bolsillos de unos cuantos, se le regresan al pueblo en programas de bienestar. Más de 500,000 millones de pesos se están destinando a 14 millones de adultos mayores. Y tenemos una visión sustentada en nuestra historia, no lo copiamos de ningún lugar. ¿De dónde? De la riqueza cultural. Y desde Hidalgo hasta Lázaro Cárdenas. Y todos los luchadores sociales que han luchado por un México independiente. Eso es lo que no le gusta a la derecha internacional y a algunos sectores de Estados Unidos, a algunos sectores. ¿Qué es lo que no les gusta? Un país independiente, un país soberano, un país que crea en su pueblo, un país que no sigue los dictados internacionales. Un país que trabaja todos los días por el bienestar de la gente, un país que se relaciona con los países del mundo, pero con una visión propia, un país que tiene dignidad, un país que habla con los otros como iguales,
una presidenta que no baja la cabeza. ¿Por qué? Porque represento al pueblo de México y su dignidad. Eso es lo que a la derecha no le gusta. ¿Qué quisieran? Que estuviéramos subordinados. ¿A quiénes? A los poderes económicos y al poder mediático y al poder de los grandes capitales internacionales. No. ¿Queremos inversión privada? Sí. ¿Creemos en la competencia? Sí. ¿Queremos libre mercado con Estados Unidos? Sí. Pero el gobierno es del pueblo y se trabaja para el bienestar del pueblo. Y eso requiere independencia y soberanía. De otra manera, no. Por eso, cuando vemos lo que está pasando y esta crítica, lo que hay que poner es las cosas en contexto. ¿De qué nos acusan? Que estamos vinculados con la delincuencia organizada. Hay alguien que se vinculó, que se ha sancionado, pero el gobierno de México no, el gobierno de México está con el pueblo. Y no estamos vinculados que ahí están los resultados, 40% menos homicidios, todos los grupos delictivos, o se han enviado a Estados Unidos cabecillas por parte del Consejo de Seguridad Nacional, o se han detenido, de todos los grupos delictivos. No podríamos disminuir los homicidios si no fuera porque se está actuando contra la delincuencia. Ahora, ¿es lo único? No, tenemos que atender las causas, porque en aquel periodo también se abandonó a los jóvenes. Entonces, no, ni abandonamos a los jóvenes, ni abandonamos a la gente, trabajamos por el pueblo de México, por la independencia del país, por la soberanía, y combatimos a los grupos delincuenciales. Así de claro, así de… Por eso la presidenta está muy tranquila, hasta me dan a veces risa están bien enojados. Ayer veía un debate ahí de Rivapalacio con Álvaro Delgado. No, sí está bien enojado, la verdad. Pero fíjense, este personaje, o sea, viene de Carlos Salinas de Gortari, ya nomás, desde ahí. ¿Y por qué está enojado? Pues porque no andamos en el chayote, para ponerlo claro. No le andamos buscando para decir, oye, no vayas a hablar mal de mí, Oye, ¿cuánto necesitas para pasarte una nota? Porque así era antes. Ahora no. Ahora es la mañanera, ahora se da información abierta. No andamos buscando un medio al otro para ver qué nota me sacas y cómo lo sacas, y a ver cuánto le pago a los que están aquí para ver si hablan bien de la presidenta. No, no lo necesito. Derecho a la información. Claro, ¿a qué estaban acostumbrados? A lo otro. Bueno, los intelectuales, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, muchos. ¿A qué estaban acostumbrados? Pues a que comían aquí todas las tardes o una vez a la semana con el presidente, les hablaba por teléfono. Oye, Héctor, ¿no? A eso estaban acostumbrados, ahora no. Hablamos con académicos, sí, con muchísimos, para que nos ayuden al desarrollo de la línea, que nos ayuden a reivindicar las lenguas originarias, todo, de todo, desde la línea hasta la producción de gas en México, hasta el humanismo mexicano, todo. Hablamos con los académicos, hablamos con el rector de la UNAM, sí, hablamos con el rector de la UNAM, de la UAM, del POLI, de todos. Involucramos a los académicos en las tareas del desarrollo del país, pero no compramos conciencias, eso sí no. Eso sí no. Ni damos dinero para que estén con la presidenta, eso ya no. Eso es del pasado. ¿Qué quieren ellos? Que regresemos a eso. Eso quieren.
Pues no, México ya cambió. Ya no son los tiempos del pasado. Ya no es el tiempo en que los gobiernos le servían a una élite. Ya no es el tiempo en que los gobiernos estaban a lo que fuera a decir otro país. No, hablamos, coordinamos, lo hacemos racionalmente, no queremos conflicto con nadie, pero defendemos los intereses de México, siempre. Eso es lo que está pasando en México hoy y lo que empezó a ocurrir desde diciembre de 2018. Y eso es lo que quiere el pueblo de México que siga pasando, porque si no, no estarían con nosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Conciencia, hay que hablar de eso. ¿Por qué se molestan porque ahora los jueces se elijan por el pueblo? Pues porque antes tenían a sus jueces favoritos, algunos cuantos, que los apoyaban, ahora ya no. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer justicia. Para ricos, para pobres, para los del norte, para los del sur, para los del centro. La justicia, como decía Juárez, todos tenemos que cumplir con la ley. Todos somos iguales ante la ley. No hay unos que tienen fueros y otros que no. Y Presidenta, también uno pensaría que su enojo de estas corporaciones mediáticas pues solo tiene que ver con el recorte del 70% al gasto publicitario, pero no, también está el tema que ya nos recordaba de cómo se les condonaban impuestos, y adicionalmente hay que recordar que varias de estas corporaciones mediáticas tienen otras empresas que estaban acostumbradas a estos cochupos en negocios, en hospitales, en carreteras, en cárceles que se habían privatizado, e incluso en el aeropuerto de Texcoco, ahí tenían también sus intereses oligárquicos metidos. Y sobre el entreguismo que se vivió sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, hay que recordar, en la revista Contralínea publicamos el proyecto, este proyecto que se llamó México 2030, proyecto de gran visión, que en realidad era un proyecto para entregar a nuestro país a los intereses no solo de la oligarquía sino también estadounidenses. Ahí en uno de sus apartados, Felipe Calderón se comprometía a que en 2030 este país iba a ser gobernado por mexicoamericanos. Eso ocurrió pues en su sexenio, esa es la vía que iba a seguir el PAN en el gobierno. En otro tema, Presidenta, pues nos llegaron denuncias de trabajadores pensionados de Petróleos Mexicanos que están pues advirtiendo un recorte en sus pensiones, ganan menos de 70,000 pesos, nos mostraron sus recibos de los últimos meses, de los últimos 3 meses, donde se demuestra que no ganan más de 70,000 pesos y también se les aplicaron recortes. Preguntarles si le han informado al respecto y si se va a revisar. Sí, estamos haciendo una valoración, me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos un cambio constitucional que establece que una pensión no puede ser mayor de la mitad del salario de la presidenta. Y estamos revisando, de acuerdo con lo que nos dicen. Aquí cuando iba entrando el otro día, que estaba cerrada la puerta de atención ciudadana, que me bajé para que se abriera la puerta, porque había una manifestación y la cerraron y la gente estaba esperando. Pasé por ahí y dije, no, a ver, que se abra porque no puede esperar la gente. Y ahí un trabajador me enseñó su cheque de Pemex justamente, pero es quincenal, o sea, sí fue a poco más de 70,000 pesos. Pero de todas maneras estamos revisando porque siempre hay que escuchar a la gente, qué es lo que está planteando. Entonces, pedí a CFE y a Pemex principalmente, a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 y en todo caso se revisaría. Sí, porque estos sí nos enseñaron sus recibos quincenales, pero sí ganan menos de 70,000 al mes. Sí, no tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar.
Sí, Presidenta, y en otro tema, de acuerdo con información que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, la empresa Telcel cobró de forma ilegal 53,5 millones de pesos a 135,000 clientes de planes de telefonía móvil. Esto por el tema de la inteligencia artificial. Esto ocurrió entre los meses de marzo y abril y la empresa pues ya devolvió este recurso, pero no lo devolvió en dinero en efectivo, sino como saldo a favor del cliente para su próxima mensualidad. Preguntarle, sobre todo aprovechando que está aquí el Procurador Federal del Consumidor, si se va a multar a Telcel o cómo se va a atender esta situación ya en términos pues de que tenga algún tipo de sanción. Sí, como se le dio en la tarjeta informativa la semana pasada, lo que hicimos fue revisar, aquí está, había varios temas, ¿no? Uno era lo del depósito en garantía, que ya quedó modificado el contrato de adhesión el 3 de junio de 2025. Quienes estaban en planes anteriores recibimos 104 quejas sobre este depósito y hasta la fecha se han conciliado el 95% de ellas. El tema del servicio de inteligencia artificial por 395 pesos y que no se hizo de conocimiento, fue aplicado de manera errónea a 135,602 personas y se han estado devolviendo por procedimiento, ni siquiera por inicio de queja, el 1 de abril, el 10 de abril y el 4 de mayo. Por este tema solamente tenemos 22 quejas. ¿Qué sigue ahorita? A partir de… La ley establece que puede haber, por varios conceptos, hasta un 20% de retribución a las personas consumidoras. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita es, ya que se terminen de conciliar estas quejas y que estemos en ceros y revisar en monitoreos que no se esté aplicando este cobro por la inteligencia artificial, hacer el análisis de todas las quejas y determinar si este proveedor podría ser acreedor a algún tipo de sanción. Pero como todavía estamos en el procedimiento, hasta que finalice ya se hará ese análisis. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Y nada más, pues decir que los Pumas ganaron ayer y pasaron. Va a la final los Pumas. Gracias. Va, aquí. Gracias, Presidenta. Rapidísimo nada más, la CENTE anunció ayer en una conferencia de prensa virtual que van a iniciar un paro nacional, una huelga, a partir del 1 de junio. Y también anunciaron que se van a llevar a cabo manifestaciones para bloquear, sobre todo en la Ciudad de México, los encuentros de fútbol del Mundial de Fútbol. ¿Hay algún ya acercamiento con ellos? Sí. ¿Se abrirá alguna mesa de negociación? ¿Qué se propondrá por parte del gobierno para evitar la huelga y además evitar también el tema de los bloqueos? Bueno, son algunos maestros, no son todos los maestros, eso primero. Y hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública. Entonces se va a atender. ¿Los bloqueos, Presidenta, no le preocupan al gobierno que eventualmente sí se bloquee el acceso? Pues hay a los que partidos de fútbol? respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el Mundial. O sea, pues es la tarea de todo gobierno. Entonces, vamos a trabajar bien, como siempre lo hemos hecho. Ese día, el 1 de junio, comenzarán su protesta con una manifestación desde el Ángel al Zócalo. Afirman que van a llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ya hemos visto que se están preparando pues, todas las estructuras para el FanFest. ¿Se les va a permitir el ingreso al Zócalo, Presidente? Tiene que haber diálogo. Vamos a dialogar con ellos a través de Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública. Ok. En otro tema, publicamos hoy en Excelsior, hay 49 escuelas que están conviviendo literalmente al lado de refinerías. En todas ellas se tienen lecturas de contaminantes que ponen en peligro la vida de los pobladores, sobre todo de los niños que viven ahí. ¿Habrá algún plan? Ya habíamos hablado en Dos Bocas, la reubicación de algunas escuelas. De una escuela en particular. De una escuela.
¿Hay la posibilidad de poder contemplar la reubicación? Pues hay que hacer las 49 mediciones. escuelas? Por ejemplo, ahora se terminó un estudio muy importante para la zona metropolitana de Monterrey, de la UNAM. Quien lo coordinó fue el se llama ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Coordinó un estudio de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Monterrey. Lo entregaron la semana pasada. Y ahí se hace un análisis de cuáles son las fuentes de contaminación y propuestas de qué es lo que hay que hacer. Y al igual que ahí, en otros lugares, pues se hace lo mismo. Depende de la refinería, no es lo mismo para cualquiera. Tienen que hacerse las mediciones, ver si hay alguna situación de riesgo y de ser el caso se reubica. Gracias. Y por último, ya nos comentó el tema del rey de España, se va a ver el protocolo que se llevaría a cabo. Al resto de los líderes que van a venir durante los días de la competencia, ¿los va a recibir aquí? ¿Se están haciendo ya acuerdos para que vengan los presidentes Está haciendo acá? Gabriela Cuevas una revisión y junto con Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en algunos casos van a enviar representantes, en otros casos van a venir ellos. Estamos viendo cuándo llegarían para ver cómo los recibimos aquí en Palacio. Seguramente van a llegar muchos a la inauguración. ¿Habrá algún evento de usted con ellos? Yo sé que no va al estadio. Es lo que estamos viendo. La FIFA tiene planteado un evento nos pidieron el rentado, porque se renta el área de afuera del castillo de Chapultepec. Me invitaron a asistir, no sé si vaya a asistir o no, la verdad, pero buscaremos pues si vienen jefes de Estado que se sientan bien recibidos en México y que tengan pues todo el apoyo por parte del gobierno para que puedan asistir a los partidos y también, si lo desean y nosotros, poder aprovechar para poder hablar con muchos de ellos. Muchas gracias, presidente. Sí. Mahahual, qué bueno que preguntan porque ha habido… Le pedí a Alicia Bárcena que revisara bien el proyecto. Es un proyecto de una empresa, ¿no? Royal Caribbean creo que se llama, que tiene planteado hacer en el sur de Quintana Roo. Ha habido muchas protestas y muchas personas que están en contra. Es pues una especie de centro vacacional o un parque acuático. Le pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, muy importante. Semarnat está haciendo un análisis muy detallado, pero les adelanto pues que no vamos a hacer nada que ponga en riesgo al equilibrio ecológico de esa zona. Entonces vamos a esperar a Semarnat porque es a quien le corresponde que dé su resultado del estudio que plantearon, pero decirle a todos aquellos que están preocupados por esta situación que el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona. Bueno, no el gobierno, aprobar pues una inversión privada. Y se puede en todo caso llevar a otro lado también, de ahí mismo de Quintana Roo, que no tenga tantos impactos en la zona. Pero lo está analizando Semarnat y hay que hacerlo pues científica y ambientalmente, pero no vamos a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema. Los manglares y el arrecife, que es muy importante en esa zona. Bueno, vamos de este lado. Ya son 9:23 y es retarde. Vámonos. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el tema que se presentó de solicitarse la revocación de mandato para el año 2028, ¿esto implicaría que su imagen aparecería en la boleta electoral? Ya vamos a ver eso después. Ya. ¿Eso se definirá después? La revocación de mandato, como está en la Constitución, tiene que solicitarse por firmas. Yo me comprometí a hacer revocación de mandato, pero bueno, ya después podemos hablar de eso.
Muy bien. Y una precisión sobre la llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump. ¿Hablaron de los temas que involucran a la gobernadora de Chihuahua y al gobernador con licencia? No, hablamos de mantener la coordinación con respecto a nuestras soberanías en la seguridad y hablamos también de los temas comerciales. Entonces, es muy importante que sepan que el jueves viene el secretario de Seguridad de Estados Unidos. El lunes de la próxima semana viene Sarah Carter, que es la responsable para todo el tema de las drogas de Estados Unidos. Y el 27 viene el responsable de la negociación del tratado aquí a México. Entonces, son 3 visitas muy importantes. ¿Los 3 se reunirán con usted, presidente? Sí, los voy a recibir personalmente. Y saber si la Secretaría de Relaciones Exteriores ya recibió las pruebas solicitadas sobre los 10 mexicanos requeridos. No. ¿Ha habido alguna respuesta? No. Muy Se bien. envió la Secretaría de Relaciones Exteriores y no ha habido respuesta. Gracias. Y finalmente, presidenta, ya se cumplió un mes de que Citlali Hernández salió de la Secretaría de las Mujeres, ¿sabe? Sí, ya tengo quien, ya lo voy a nombrar esta semana. Ya se las voy a, ya esperen. Sobre eso, ¿qué lectura debe darse, presidenta, a la demora de la designación de esta titular? Porque Estaba yo revisando los perfiles de las compañeras, pero ha seguido trabajando la Secretaría con sus tareas. Ahí está Elvira Concheiro, está Ingrid Gómez, que las dos son muy buenas, y un equipo que está trabajando en los centros libres, en las tejedoras de la patria y el programa que seguimos con la Secretaría de las Mujeres. Cuando ha habido el cambio de un titular en las distintas secretarías, se menciona el relevo al momento de darse la noticia. En este caso, ¿por qué la demora, presidente? Pues porque estaba analizando los perfiles de las compañeras. No tiene nada en particular de por qué sí o por qué no. En el marco de su salida de la Secretaría, Citlali me dijo en entrevista que ya cuando ella presentó su renuncia, ya estaba definida su relevo y que no era parte de la Secretaría, que iba a ser alguien externa. ¿Confirmaría esto? Ya vamos a informarlo. Bueno, gracias, presidente. Gracias. Vamos, José Alfonso. Va, Humanismo Mexicano.